Cristo Jesús. Buenas noches, bendiciones de parte del Señor. Qué bueno que podemos compartir una noche más, una noche donde vamos a tener un momento de estudio, continuando con la serie de las iglesias del Apocalipsis. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a los que oraron estuvieron orando por mi salud. Me siento bastante restaurado, no sé qué me pasó, sería el exceso de comida. Creo que comí algo que no me sentó muy bien y estuve 2 días casi sin comer. Eso es bien difícil. Pero nada, aquí estamos con nuevas fuerzas y vamos a estudiar, en el nombre del Señor, vamos a estudiar esta noche la iglesia de Tiatira. Creo que todos se relacionan un poquito con esta carta de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. Capítulo 2 versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Otra versión dice bronce bruñido. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retenga con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra del Señor está bendecida. Amén, Señor. Esa carta, sin entrar en más detalle, con eso nada más que leímos es suficiente para hacer a uno pensar, analizar y hasta asustarse. Pero esta noche lo que quiero hacer es, vamos a coger esta carta y vamos a estudiar 5 detalles muy importantes, estos detalles, porque nos va a dar un mejor entendimiento del contexto de la misma carta. Vamos a estar tocando uno de los detalles a quien se le escribe la carta, a la iglesia en Tiatira. También, quién fue el autor de la carta. Tercero, la aprobación de Cristo. También vamos a ver la desaprobación de Cristo. Y por último, el consejo de Cristo. 5 detalles, pero en 5 áreas vamos a estudiar eso. Esta iglesia se encontraba en Tiatira. Esto era una ciudad, y la historia nos enseña que era una ciudad o un pueblo pequeño pero bien rico, dado a que había mucho comercio e industria en este pueblo pequeño. Y allí se fabricaba mucha tela.
Eso era lo que es una de las fuentes de empleo allí, era fabricar tela. En una ciudad también se conocía por la tinta púrpura que se fabricaba en ese lugar, en la que ellos usaban para eso. Y si quieren más detalles de eso, pueden escribir por ahí en Hechos 16, 14, 15, les da una idea más profunda. No vamos a entrar en todos los versículos porque nos tomaría mucho tiempo. Pero una de las cosas que sí aprendemos en Hechos 16, 14 es que Lidia, si se acuerdan de Lidia, una mujer convertida a Cristo por Pablo, era hacedora de púrpura. Y dice la historia que ella sustentaba el ministerio de Jesucristo con sus bienes. O sea que era una mujer que tenía dinero, hacedora de púrpura. Esto algún día vamos a estudiar todos los colores en la Biblia. Me encanta eso porque los colores en la Biblia significan muchas cosas importantes. El blanco, el rojo, todos estos colores. La púrpura significa mucho. Tiene un significado bíblico tremendo y un día lo vamos a tocar. Pero Lidia era reconocida por eso. Esta mujer, siendo una mujer pagana, fue convertida por el evangelio del apóstol Pablo. Okay. Ahora, ¿quién fue el autor de esta carta? Si leen empezando la carta, dice el Hijo de Dios. Vienen en Apocalipsis. Lo que leímos en Apocalipsis te va a decir el Hijo de Dios mismo fue el que la dictó. Entonces, por la doctrina promovida en esta iglesia, escuchen bien, esta iglesia no le dio a Cristo su lugar, ni el lugar que Cristo merecía, sino lo que hizo fue reemplazar a Cristo por ídolos. Y si ustedes ven, hay como una semejanza a casi las otras iglesias. Siempre hay algo que se va desviando en eso. Y si usted nota, mucha gente en lugares donde Cristo ha sido el centro de su ministerio al principio, empiezan a idolatrar otras cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo. Como hemos dicho en otras intervenciones, adoran más lo que está dentro del templo que a Cristo, que es el que debe ser la razón por la cual usted está en el templo. Y todo lo que te saca de Jesucristo es idolatría. La misma Jesucristo dijo, todo lo que tú pongas delante de mí es idolatría. Entonces esta iglesia se fue entrando en esa manera. Reemplazaron a Jesucristo por ideología. Entonces cualquier doctrina que usted adopte o enseñanza que empieza a minimizar la persona de Jesucristo es una doctrina diabólica y más que diabólica, anticristo. Todo lo que usted empiece a enseñar, empiece a adorar o empiece, una palabra más que quiero usar, enseñar a adorar y empiece a poner delante del Señor, es diabólico. Porque nada toma el lugar de Jesucristo. Nada. Cristo es el centro por la cual nos reunimos, es la razón por la cual adoramos, es la razón por la cual predicamos, por la razón por la cual enseñamos. Y a la que usted se sale del modelo de Jesucristo y empieza a enseñar, predicar o adorar lo que no tiene que ver con el Señor, dice la Biblia que es anticristo. La Biblia habla mucho del anticristo, usted sabe eso. Apocalipsis y Daniel hablan mucho del anticristo. Cuando usted une estos dos libros, pero anticristo significa todo lo que usted pone en vez de. Sí, sé que habla de la persona que va a ser. Va a aparecer como el anticristo persona, pero todo lo que usted pone antes de Jesucristo es anticristo. Nosotros podemos ser anticristo si no reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Diabólica y anticristo. Y él también dice que tiene ojos como llamas de fuego. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo discierne todas las cosas y todo lo sabe. Todas las cosas y todo lo sabe. Anoten por ahí este versículo porque le va a aclarar esto bien y le voy a dar el contexto de ese versículo para que lo entienda mejor. Primero Daniel 10:6.
Y el contexto lo encuentra en Apocalipsis 1, 14, 19, 12. 1, 14 y 19, 12. Encuentra el contexto de lo que Daniel habló. Discierne todas las cosas y sabe todo. Santo, Y Hebreos 4:13 dice que Él sabe todo acerca de nosotros. Y todo es todo. Santo, yes. Por eso es que es un placer servirle a un Dios que sabe todo acerca de mí. Nos ahorra muchos problemas, nos ahorra muchas palabras, nos ahorra mucho, porque Él conoce todo. Tú le mencionas el tema en tu oración y Él exactamente sabe de lo que estamos hablando. Eso conoce, dice la Biblia, que hasta el mínimo cabello, pelo de nuestra cabeza, Él lo tiene contado totalmente. Y nos conoce a cada uno de nosotros. Eso es lo que significa el que tiene ojos como llama de fuego. Quisimos romper esto porque hay muchas frases que se usan en la Biblia que no entendemos lo que significa. También dice, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué querrá decir eso? Bien sencillo, que el Señor no tolera pecado. No tolera el pecado. Él es el juez de la maldad. Puede notar como versículo 1 de Corintios 15, 27, Hebreos 10, 13, de eso habla la Biblia en muchos de los libros. Y muchas veces, escúcheme bien, muchas veces el Señor tiene que juzgar las iglesias con la única intención de purificarlas. La juzga para purificarlas. Eso es lo que está haciendo con esta iglesia. Porque no era para destrucción, porque para destrucción no tendría que escribir una carta. Si mira los otros eventos históricos bíblicos, no mandó ninguna carta para destruir lo que tenía que destruir. Tomó la decisión, lo hizo, punto, y se acabó. Pero aquí lo que está tratando es de purificarla, porque fueron iglesias fundadas en su evangelio, fueron iglesias fundadas por apóstoles. Y él todavía está purificando iglesias, todavía en estos tiempos está purificando iglesias. Por eso es que cuando las cosas a veces se ven apretadas en un ministerio, hay que pensar qué está sucediendo y qué es lo que Jesús quiere purificar en su iglesia, o quiere purificar en tu vida como iglesia. Ahora, tercer punto que vamos a tocar es la aprobación de Cristo hacia esta iglesia. Mira lo que le dice. Le habla de sus obras crecientes. Y en esta carta que leímos, 2 veces son mencionadas las obras de la iglesia. El único sentido de indicar que esta era una iglesia bien activa. Estas iglesias eran bien activas. Esas que están totalmente, todo el tiempo haciendo algo. Muy activas. Pero también, como sucede en esta iglesia, sucede en muchos lugares. Mucha gente comienza bien activo. Una pasión increíble. Sirven con gozo. Para ellos es una alegría hacerlo. Pero poquito a poco empiezan a disminuir. A la que otras cosas empiezan a crecer. Y desafortunadamente, déjenme decirle esto. Cuando empieza a crecer la cantidad, los números, empieza a disminuir muchas cosas. Porque ya no hay tiempo para hacer esto, porque hay que acomodar esto en el tiempo del Señor. Y empiezan a hacer las cosas menos. Si antes adoraban 3, 4 adoraciones, vamos a hacerlas en 2. Porque hay que acomodar la gente. Entonces empieza a disminuir lo que verdaderamente es importante para el Señor. Y empieza a crecer lo que no es importante para Dios, pero sí es importante para el liderato de esa iglesia. Obras crecientes. Entonces Dios quiere que nuestra utilidad y nuestro servicio al Señor abunde y crezca, no que disminuya. Así es.
que abunde y crezca. Porque la clave es la siguiente: las verdaderas obras son el resultado de la adoración. Si no todo lo que se hace en el lugar y todo está dirigido en adoración al Señor, no tiene ningún tipo de sentido. Si lo hacemos para agradar a la gente, si lo hacemos para vernos nosotros bien, si lo hacemos para competir con el que está al lado, si lo hacemos porque este lo está haciendo y no va dirigido en adoración al Señor, está disminuyendo el servicio. Todo lo que hacemos debe ir dirigido en adoración al Señor. Santo, yes. Adoración. Y aquí es donde a veces confundimos una cosa con la otra, porque muchos podemos entender que adoración es simplemente cantar alabanza. Y adoración es reconocer quién es Cristo. Sí, Señor. Porque usted, imagínese, si fuese así y usted no canta, nunca adoraría. Usted es una persona que no puede hablar, nunca adoraría. Santo, Entonces la adoración, alabanza es parte de, Señor. pero no es la adoración al Señor. Por eso él tuvo que ponerle eso bien claro con la mujer en el pozo, decir: yo estoy buscando adorar. Adoradores. Yes. Porque gente que canta está entregada, donde quiera. Me imagino que en Jerusalén en cada esquina había alguien con un tambor. Pero eso no es adoración. Jesucristo pudo haberlo parafraseado de esta manera: si yo estoy buscando reconocimiento, Oye. Aleluya. Yes. que todo el mundo que me vea sepa quién yo soy. Señor. Y al saber quién yo soy, solamente de tu boca puede salir una frase de adoración hacia él. Santo Dios. Yes. Por eso él fue muy claro cuando dijo: solo a Dios adorará. Yes. Usted puede cantarle al Señor 24 horas al día y no adorarlo. La mujer del pozo se lo dijo: no, nosotros estamos dispuestos a adorar en el monte allá de Huacán, la llanura de. Y él dijo: sí. Pero va a llegar el momento que tu adoración tiene que ser de adentro, Oh, yes. en espíritu, Yes. porque Dios es espíritu. Oh, yes. Mucha gente canta para agradar al que está oyéndolo, pero la adoración, si es en forma de alabanza, está saliendo de la boca para los que están oyendo. Por eso es que se esmeran tanto que les salga bien, que tengan todos los instrumentos, que tiene que estar afinado, tienes que ir a una audición. Tú no tienes que hacer ninguna audición para adorar al Señor. Aleluya. Yes. Thank you, Eso se Jesus. hace para el mundo, porque tal vez genera dinero, o genera fama, eso se hace para el mundo, pero para el Señor, mira, hasta sin instrumento. Santo Yes. Dios. Aleluya. Yes. Entonces las audiciones, lógicamente, si usted va a hacer las cosas, tiene que hacerlas bien hechas también. Porque las cosas para el Señor tienen que ser bien hechas. Aleluya. Yes. Pero no hacer eso lo esencial. Te nota que en este lugar se adora, y si no hubiese tierno se adoraba de la misma manera, porque hay un deseo de adorar al Señor que no tiene nada que ver con instrumentos y no tiene nada que ver con canción. Así es. Sí, Señor. Usted adora orando, Amén, Señor. usted puede adorar levantando las manos y el Señor reconoce que lo estás adorando, Santo. reconociéndolo. Yes. Reconociendo quién es el número uno y quién es Él en tu vida. Y el eje de tu vida debe ser Cristo. Yes. Porque aquí enseñamos que una vez usted acepta a Jesucristo como su Salvador y Él entra a morar en su corazón, su libre albedrío se terminó. Santo. Usted hace lo que dice Cristo, Amén. no lo que Sí, usted Señor. quiere. Así es. Porque eso es lo que Él hace. Él llega, no se impone en tu vida, pero una vez Él llega, toma total control de tu vida. Aleluya. Yes. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. Oh, yes. So, las verdaderas obras son el resultado de la adoración. Señor. También significa que por el amor que usted tiene por Jesucristo, hace las obras. Por eso Él se atrevió a decir: esto no es por obra para que nadie se gloríe. Pero también, y usted dice: pero es que esto se contradice. No, no se contradice. Viene acá y dice: pero la fe sin obra es muerta. Porque es imposible que usted adore a Jesucristo y no haga lo que Él hizo. O por lo menos imite lo que Él hizo. Usted no se gana Jesús. Usted no es cristiano porque hace cosas para Dios. Usted es cristiano porque usted anda con Dios. Amén, Señor. También en esta iglesia había un amor creciente. La iglesia en Éfeso estaba disminuyendo en amor. ¿Se acuerdan de Éfeso? Que le dijo: porque perdiste ¿qué?
Tu primer amor estaba disminuyendo en amor, y en amor no crecía en emociones, pero mire qué cosa. Estaban permitiendo cosas muy amorosos, pero cosas estaban sucediendo que no agradaban al Señor. Porque usted no puede ser adorador y ser emocional. Como tampoco puede ser una persona que ama a Cristo y tenga los sentimientos en la manga. Porque él dijo, el reino de los cielos sobre violencia, esto no es para gente débil, para Wimpy si no se llega, esto es para que no andar con los sentimientos en la manga. Amén. Amén. Hay que entender que el amor no es una emoción, es una acción. No, esto sucede hasta en la vida regular. Si usted se enamora, lo próximo que viene es una acción. Que se trata de conquistar a la persona que usted está enamorado, usted tiene que convertirse en acción. También había una fe creciente en esta iglesia. Una fe creciente. La iglesia en Éfeso estaba menguando en amor y en buenas obras, pero la iglesia de Tira que seguía creciendo. Entonces, ellos estaban creciendo en su fidelidad y lealtad al Señor según la petición de los discípulos de Lucas. En Lucas 17:5, la petición que los discípulos le hicieron a esa iglesia fue esa. Pero la fe creciente les permitió preservar y no desmayarse. Esta iglesia tenía mucha fe. Era gente de fe. Porque esto fue lo que los discípulos le enseñaron. Porque sin fe es imposible que... Cuando usted sabe que agrada al Señor, usted no fe. Y Él se agrada de que usted tenga fe en Él. Por eso dice, es imposible agradarlo si no tiene fe. Es imposible. Ahora, también en esta iglesia había un servicio creciente. Esta iglesia servía, mire. Los ministerios de esta iglesia crecían siendo motivados por amor solamente. Entonces usted dice, hasta ahí te dice, ¿cuál es el problema? Estamos hablando de la aprobación de Cristo, lo que Cristo dijo, esto estás haciendo bien. Es la aprobación, como iglesia. También tenía una paciencia creciente, era una iglesia bien paciente. Mire, la paciencia nos enseña que esto es nutrido, nacida y nutrida por medio de pruebas y aflicciones para perfeccionar el carácter cristiano. La paciencia es lo que te hace crecer. Si usted es una persona impaciente con las cosas del Señor, prepárate para estar desilusionado por mucho tiempo, porque el Señor no responde a mis peticiones. Él responde a mi paciencia. El Señor no se agrada de la gente impaciente, que quiere las cosas. Esperan que estén en el hoyo primero para pedir, y entonces quieren la respuesta inmediata. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero la paciencia es la que trae la respuesta. La paciencia. Mucha gente abandona los caminos del Señor por impaciencia. Si yo he orado tantas veces por esto y nada pasa. ¿Sabe que a veces mi contesta es, ya yo. Porque tienes que estarte calladito, pacientemente esperar la respuesta. Mientras sigas diciendo lo mismo, él no tiene tiempo para responder, pero está. Ya oraste, él te oyó. Usted no puede orar por lo mismo todos los días. Él no es sordo, él ya te oyó. Y primero que tú oraras, él sabía cuál era el problema. Acabé de decir que él nos conoce desde la cabeza hasta los pies, él sabe. Él lo que quiere es una fe depositada de la respuesta que no puede traer. Pero tiene que haber paciencia para poderla recibir. Amén, Señor. Él quiere que oigas más y hables menos. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír. No dice por el hablar y el hablar, es por el oír. Eso nos dio 2 oídos y una boca para que oigamos más y hablemos menos. ¿Ve? Entonces, esto perfecciona el carácter cristiano. Y es aceptable ante los ojos del Señor. Esta iglesia fue aprobada por apegarse a la obra y por crecer en su resolución. Esta iglesia fue aprobada.
Y te dicen, pero ¿fue aprobada cuándo? Antes de esta carta. Si estaba ya fundada, fue aprobada. Fundada por apóstoles, fue aprobada. Estas iglesias entienden que casi todas fueron fundadas por uno de los apóstoles. Estos no fueron fulano de tal que le dio como abrir unas obras. Estos fueron fundadas por apóstoles. Eso estaban aprobadas. Pero el hecho de que usted empiece bien no quiere decir que no se distorsione en el proceso de crecimiento. Y cuando usted se distorsiona en el proceso de crecimiento, tiene que venir un jalón de oreja de parte del Señor. Yes. Porque con ellos se va la congregación completa. Ahora, ahí hablamos de la aprobación de Cristo. Todo esto lo estaban haciendo bien. Mire, habían obras crecientes, había amor creciente, había fe creciente, había servicio creciente y había paciencia creciente. Todo esto, el Señor le dijo, todo esto está muy bien. Pero viene la desaprobación. Porque la carta fue con una intención. Escuche bien. La iglesia en Éfeso y la iglesia de Tiatira eran iglesias opuestas. Si se acuerdan de Éfeso, y lo que acabamos de leer eran opuestas. ¿Sabe por qué? Escuchen. La iglesia de Éfeso estaba disminuyendo en amor y obra, pero no toleraba lo malo. Ellos no toleraban lo malo, aunque el amor estaba disminuyendo. Y las obras ya estaban, no toleraban lo malo. La iglesia de Tiatira estaba creciendo en su amor y sus obras, pero toleraba lo malo. Creciendo en amor, pero tolerando lo malo. La otra, disminuyendo en amor, pero lo malo no entraba ahí. Ahí se la decían al que fuera inmediatamente. Pero el amor estaba disminuyendo. ¿Ok? Y estas dos cosas existen hoy en las iglesias. Por eso es que estamos leyendo esto, por eso es que estamos enseñando esto. Esto no es porque no tenemos nada más que decir, es porque el Señor quiere que hoy en día esto llegue a las iglesias de estos tiempos. Yes. Que esto puede pasar y está pasando. Yes. Puede pasar y está pasando. Hay iglesias ahora mismo que son doctrinalmente sanas, ¿ok? Pero frías, sin amor y sin vida. Pero doctrinalmente se la saben de Génesis a Apocalipsis, completo. Tienen una doctrina increíble. Ellos se saben todo, te dicen los versículos. Estos son los que yo digo que disparan versículos así para que, porque eso es lo que es importante. Pero no están viviendo bien muchos de ellos. Simplemente lo saben. Y hay otras iglesias que son bien activas, calientes y amorosas, pero toleran la mala y falsa doctrina. Te meten una mentira con clase de amor que tú te vas para tu casa creyendo que eso es cierto. That's right. That's right. Bien sutil. Sí, bien, se te deslizan ahí y te dicen 4 disparates y tú te vas para tu casa diciendo, hoy crecí inmensamente en el Señor. Pero cuando lo pasas por el sedazo de la Biblia, te vas a dar cuenta que lo único que era correcto era el amor. Y las dos tienen problemas. Hay problemas en las dos. La que tiene amor y tolera, y la que no tiene amor y no tolera. Las dos tienen el mismo problema. Y miren lo que pasa. Estas dos situaciones o estos dos errores tienen debilidades destructivas. Tú tienes que tener un balance. Hay que tener un balance. No te muestres mucho amor si no eres capaz de disciplinar lo que no sirve. Así es. Porque eso se llama los pañitos tibios. Con amor, no, ámalo a pesar de. Sí, ámalo, pero corrígelo. That's right. El amor no debe quitar la disciplina. La misma Biblia dice que el Señor al que ama lo que. Si Cristo lo hace con nosotros, perdón. ¿Por qué no se puede hacer con la iglesia? Una característica de esta iglesia, la cual creo que fue la más que debe haber afectado al Señor e inspirarlo a escribir esta carta, toleraba. La palabra toleraba, acuérdese, todo comienza con usted tolerar algo. Yes. Yes. Todo comienza con tolerarlo. Son 3 pasos. 3 pasos. Siempre empieza con tolerancia. Tolera, acepta y participa.
después de la tolerancia viene la aceptación, porque ya lo toleraste. Si lo detienes antes de tolerarlo, puede que puedas trabajar por la aceptación. Pero esta gente toleraba que la mujer, Jezabel, enseñe y seduzca a los siervos de Dios. Toleraba, lo permitía. Entonces te dice, pero espérate un momentito, José. Para hablar de Jezabel tenemos que irnos primero de Reyes. Sí, pero es que no estamos hablando de la persona. Estamos hablando del espíritu. Yes. Yes. Sí, Señor. La persona murió. Yeah. Si quieren ver cómo murió, lean. Empiecen desde primera de Reyes, segunda de Reyes, hasta que vean qué le pasó a Jezabel. Pero el espíritu se quedó. ¿Ok? Santo. Y aquí el Señor llama a ese espíritu, lo llama Jezabel. Yes. Esta iglesia permitió, escucha bien, porque puede que suene, y de ninguna manera queremos que suene negativo esto, estamos hablando de lo que dice la palabra. ¿Ok? La iglesia permitió, esta iglesia permitió que una mujer, ¿la iglesia quién? Una mujer influyera el liderazgo de la iglesia. Santo. Lo permitió. Si te dice que tiene eso de malo, Santo. ¿Se pasó encima de la cabeza? menos mal que pudimos estudiar eso antes para poder entender esto, porque Yes. si no las miradas iban a ser, Gloria a Dios. ve que todo tiene su trascendencia. Amén. Hay un orden, hay un orden establecido por el mismo Dios. Sí, Señor. Entonces, si esto fue un problema, quiere decir que el desorden en esa área no es bueno. ¿Ok? No tiene nada que ver con machismo, no tiene nada que ver, tiene que ver con orden. Sí, Señor. Dios es un Dios de orden. Señor, amén. ¿Sí? Entonces, mire, el Señor le llama a Jezabel haciendo referencia de la mujer impía del Antiguo Testamento. Está hablando del espíritu. Jezabel era hija de un rey pagano. Acuérdense de eso, ella era hija de un rey pagano. Y se casó con un rey impío. Mira qué combinación. ¿Eh? De nombre Acab. Y ella sabe lo que hacía con él. Bien sencillo. Lo manipulaba. Y era el poder real en el trono. Él era el frente, pero ella era la que mandaba. Santo. Él era la mayoría. Y él estaba ahí, muy cuadrado, bien, pero hacía todo lo que ella le ordenaba. Le ordenaba. Como dice el pastor, alguna Cualquier coincidencia. cualquier coincidencia es pura casualidad. Y nosotros vimos en una ocasión, y lo digo para testimonio, lo digo para crítica, y el Señor conoce mi corazón, donde este varón de Dios me dijo, aquí la autoridad es ella. Y vuelvo y digo, ¿qué tiene eso de malo? Nada, si estamos en los lugares que tenemos que estar. Todos nosotros tenemos que reconocer. Puede ser que el hecho de que hay líderes de posición no quiere decir que el resto de las personas no son líderes en Cristo. Todo el cristiano es un líder. Sí, Yes. Señor. Todo el cristiano es un ministro. Yes. Hay posiciones establecidas por Jesucristo. Pero todo cristiano, una vez que usted acepte a Jesucristo, Él le dio una orden. Amén. Y le dijo, ir por el mundo y predicar el Evangelio para salvación. ¿A quién fue? A todos. A todo el que crea, dijo. Si tú crees, tú puedes. Sí, Yes. Señor. Lo que te convierte en un ministro es el que crea lo que estás diciendo. Señor. Compartía con el pastor ayer, creo que fue, que tuvimos una conversación, y le dije que a veces el Señor, cuando tú estás en tu casa, que te quedas porque te enfermaste, porque Él te quiere aquietar un poquito para poder tratar contigo. Yes. Tuve como un momento de esos donde tú tienes esa conversación interna que tú no sabes por qué, pero el Señor me dijo, si vas por el mundo predicando el Evangelio para salvación, mira qué interesante. Yo digo, ¿por qué no dejaste viendo mejor lo que estás mirando? Si tú vas por el mundo predicando el Evangelio para salvación y te topases con esta pregunta, ¿cuál fuera tu contesta? Tú vas donde una persona y le dices, mira, le presentas el Evangelio con las buenas noticias y la persona te pregunta, ¿para salvarme de qué? ¿Cuál sería la contesta?
Si alguien viene y tú le presentas el plan y la persona te dice, tú quieres que yo me salve, pero ¿salvarme de qué? ¿De qué es que me tengo que salvar? ¿Cuál sería la contestación? El Señor me dice, no estamos predicando del infierno. Entonces, si tú no sabes de qué te vas a salvar, ¿para qué te quieres salvar? Nos hemos inclinado al lado del gloria, 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 vida eterna, pero si yo me voy a salvar de algo, tiene que haber otro lado que no se está viendo. La iglesia, mi pueblo no está oyendo acerca del infierno, porque el infierno tiene una contradicción y ese no es el tema de hoy. Pero el infierno tiene una contradicción porque hay muchas malas interpretaciones de lo que es. La Biblia habla de infierno muchas veces, la Biblia habla de Hades muchas veces, la Biblia habla del lago de fuego muchas veces. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué verdaderamente es el infierno? ¿Saben que lo próximo que voy a decir es una discusión y lo vamos a discutir? Para que aclaremos y sepamos que cuando digamos infierno, sepamos lo que es. Porque ahora mismo todo el mundo se cree que es un sitio donde te van a tirar. Y ahí vas a quemarte para el resto de tu vida y te van a represión. Y hay gente que tiene la osadía de decir que se salieron del cuerpo y el Señor los llevó. Yo digo que mucha de esa gente, esta es mi opinión personal, deberían estar trabajando en mí. Que es donde se ven todas estas fantasías así, locas. Vamos para el estudio. Mire, Jezabel manipulaba y era el poder real detrás del trono. Jezabel era la responsable para la idolatría y la inmoralidad que fueron introducidas al pueblo de Dios. Ella fue responsable de esto. Mire que lo dice la iglesia, al pueblo de Dios. Esta mujer era algo serio. Y era muy amorosa, bien sutil, de esas que se ríen mucho, que son bien cariñosas. No se escuchan calladitas. No gritan, no tienen que gritar mucho, no tienen que patalear. Ellas son bien sutiles. Porque el que grita mucho, tú lo reconoces rápido, le pones el ojo. Pero bien sutil. Esta mujer, si el esposo decía, mira, el fulano yo quise comprarle esto y no me lo quiso vender, y al decir te preocupes, yo te la consigo. Cuando Elías, le hace la historia, porque sabes tú que hay mucho con Elías, cuando Elías hace lo que hizo en el Monte Carmelo y termina con los profetas de Baal, ¿qué hace el esposo de ella? Dice la Biblia, fue y se lo contó a Jezabel. Y Jezabel le dijo, no te preocupes. Y él, mire qué interesante, qué clase de autoridad y poder tiene esta mujer en el mundo de lo malo, que le manda una visita a Elías, hombre de Dios que acaba de acabar con un montón de profetas de Baal. Los mató muchísimos él solo. Y ella le manda una noticia diciendo, a ti te va a pasar lo mismo que le hiciste a ella. Y fue suficiente para él salir corriendo y irse a esconder. Mire como ella sutilmente, así, le hacen la historia de Elías. Y le decía a él, no te preocupes, yo te consigo eso. Tú quieres esto y yo te lo consigo. En esta iglesia, el espíritu, dice Jezabel porque él llamó al espíritu de Jezabel porque es la misma historia. Dice, en esta iglesia Jezabel enseñaba y ejercía autoridad sobre el hombre, resultando el mismo en idolatría y inmoralidad. Ella lo enseñaba. Esta vez no le decía al esposo, pero le decía, ella lo enseñaba. Ese espíritu se metió en esa iglesia e introdujo la inmoralidad dentro de la iglesia de fe. Y él dice, tú que lo toleras, tú que lo permites. Y dice que se convirtió en doctrina. Ya era una doctrina lo que había dentro de esa iglesia con ese espíritu. Era una doctrina, lo que se necesita es una persona. Una persona con una idea. Una persona con una idea. Y alguien que lo siga. Y eso se introdujo en esa iglesia. Una iglesia que tenía tantas cualidades bonitas. Y el Señor nota que no le dice nada más, le dice, tú que toleras semejante espíritu. Por eso es que Apocalipsis termina en algo, que cuando yo recibí lo que eso significaba, me quedé totalmente frío porque yo dije, con razón.
termina de esa manera esto Escuche bien, la Biblia enseña que la mujer, aquí vamos, pero ustedes han sido instruidos en la verdad de la Biblia, pero la Biblia enseña que la mujer no tenga puestos de liderazgo, déjame hacer un paréntesis, sobre el hombre. Que no tenga puestos de liderazgo, sobre el hombre. Sobre. Hoy en día todo lo que oye usted es sobre. El llamado es mío. Aquí la besa soy yo. La unción, ¿Y tu esposo dónde está? Él es el que administra, qué sé yo qué. la cocina. Sobre. No es bíblico. Amen. Sorry, le siento mucho. Amen. Esto es lo que dice mi Biblia. No es bíblico y es un espíritu. Sí, Señor. Sí, Que el Señor nos perdone, pero Él sabe que estamos hablando lo que Él plasmó en la palabra. Amén, Señor. No estoy hablando de menospreciar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que cada cual tiene que saber, entender, reconocer y moverse en su lugar en el reino de Dios. Porque Dios lo estableció de esa manera. Amén. Cualquier cosa que se salga de ahí es desorden. Yes. Y la Biblia misma nos enseña que el Señor detesta el desorden porque Dios es un Dios de orden. Y lo que estamos enseñando con estas doctrinas es destructivo. Lo dice la palabra. Gloria a Dios, que el Señor levanta lugares donde no tenemos ningún problema en decir las cosas como lo establece la palabra de Dios. Porque no tenemos agendas escondidas ni estamos detrás de nada que Dios no ha establecido ya para nosotros desde antes de este lugar. ¿Quiere un poquito de Biblia hacer eso? Vámonos a 1 de Timoteo 2:10. Ahí está hablando, si empieza desde el capítulo 2 en adelante, está hablando, mire, empieza dando instrucciones sobre la adoración. Después empieza a hablar de cómo la mujer se debe vestir, cómo la mujer... Pero cuando usted llega al 2:10, vamos al 11, dice, la mujer debe aprender con serenidad y con toda sumisión. Pablo hablando. Dice, no permito, Pablo hablando, en representación de Jesucristo, dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Santo. Eso es en la casa, en la iglesia. Donde único esto puede pasar es en el mundo secular, porque a pesar de todo, mucho del mundo secular no se asocia con la palabra de Dios. Y eso, mire, esto no tiene nada que ver con la persona sea una persona que estudie, que al contrario dirige hasta el mundo. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando secularmente, hermano. Estamos hablando espiritualmente en lo que dice la Biblia. Señor, así es. Dice, debe mantenerse ecuánime. Otras palabras, en su lugar. Como el hombre tiene que mantenerse en su lugar. Hay cosas que el hombre no tiene que estar metiéndose porque le corresponden a la mujer en el reino. Jesucristo cada vez que se topaba con una mujer le decía como mujer. ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Él no estaba menospreciando, como mucha gente ha querido entender. Él estaba llevándola, ubicándola en su lugar en el reino. Usted fue creada para esto. Su responsabilidad es esta. Igual que al hombre, tu responsabilidad es esta. ¿O acaso no leemos aquí que dice que el hombre que no provee para su familia es porque un impío? Ese es su lugar en el reino. Se fue creado para proveer. Y hoy en día los papeles se han cambiado. Y mira la razón que le da.
Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. ¿Cuál fue el pecado? Desobedecer. Más sin embargo, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. 3 cualidades de una mujer. Eso se lo dijo Pablo a la mujer. Que muchos de nosotros quisiéramos esas 3 cualidades: sensatez, amor y santidad. Por eso dice, hay una palabra de señas que la mujer sabe, santifica que. Entonces cuando usted invierte las cosas, yo no sé por qué, porque suficientes problemas tenemos para que o tienen. Ay, Dios mío. Pero esto es lo que eso significa. No tiene nada de machismo en ellos. Simplemente Pablo diciendo, mira, cada cual tiene su lugar. Somos un complemento. Hoy en día los matrimonios no son un complemento, hermano, son una competencia. Yes. Una competencia. Es quién puede más, quién hace más, quién gana más, quién trabaja más, quién esto más, quién va. Innecesariamente. Ahora, este espíritu, mira lo que hacía, toleraba asociaciones y relaciones malas. Volvemos otra vez, toleraba. Y aquí voy a poner yo mis 5 centavos. La iglesia, escúchame bien, debe mantener su independencia de toda denominación y asociación religiosa. Usted no tiene que estar haciendo lo que hacen los demás. Usted no tiene que tener a nadie por encima de usted diciéndole cómo servirle a Dios, cómo mover en un ministerio. El Señor le pondrá las personas adecuadas para que usted eche adelante la obra. Usted no tiene que pertenecer a ninguna institución, asociación, a ningún... Santo. Porque eso es lo primero que te van a decir. ¿Qué dominación tú? ¿Cómo te llaman? Sí. ¿Sabes lo que te están diciendo? ¿Quién te domina? ¿Quién es el que te dice qué hacer? ¿Quién es el que te dice a ti qué hacer? Que aquí nosotros aprendimos de lo de las coberturas, para darnos cuenta de que no son coberturas, son gente dominándote. El pez grande comienza más pequeño, tan sencillo como eso. O tú perteneces, estoy buscando la palabra, hermano. Concilio. Thank you. ¿Qué concilio? ¿Dónde dice la Biblia que tú perteneces a un concilio? Eso son asociaciones, grupos, hasta mafias son. Sí, porque donde hay un núcleo que quiere controlar los demás, se llama así. Y la junta. Junta, seguro. Que no juntará. Ese grupito, una junta que todos están juntos, los únicos juntos son ellos. Mira, hermano, ya tenemos que crecer. Yo creo que ya tenemos que dejar de estar jugando a la iglesia y crecer. Esa cosita debemos haberlas dejado atrás hace tiempo. Si Cristo se molestó con la iglesia, entonces Él no se va a molestar con usted por estar siguiendo lo que hacen los demás. Así es. Si usted es su propia iglesia, usted haga lo que Dios lo llamó a hacer a usted, olvídese de lo que Dios llamó a hacer al otro. Si al otro le fue bien a su manera, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que usted va a correr con la misma bendición. Dios lo llamó a usted para algo. Y llamó a aquellos para algo. Y Dios le va a pedir cuentas a usted por lo que le puso en la mano a usted. That's right. Dios nunca le va a pedir cuenta a usted por el hijo del vecino, le va a pedir cuenta a usted por el hijo suyo. Entonces, estos grupitos que empiezan, se empiezan a asociar para verse, son muchos, y claro, en mi patria decía, entre muchos cogen a cualquiera. No, usted no necesita 1000 personas para usted ser efectivo en el reino de Dios. Sí, señor. Si Cristo necesitó 12, ¿quién soy yo para necesitar 1000? Sí, señor. Entonces, ya cuando vamos creciendo y dejamos de estar jugando a la iglesia, nos vamos a dar cuenta que hemos perdido tanto tiempo
pendiente a lo que los demás nos dicen, lo que los demás hacen, y no oyendo la voz de Dios a través de la palabra que nos habla constantemente a través de su palabra, y escuchamos lo que dice el rey mundo del mundo, y terminamos haciendo lo que ellos quieren, y eso es lo que se llama cobertura. La cobertura de este lugar es el pastor que el Señor puso en este lugar, esa es su cobertura. Santo. Porque el Señor le va a pedir cuentas a él, ¿por quién? Yes. Por lo que le compete a él sobre ustedes, tampoco por todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros tenemos nuestra propia mente. Tampoco es así de que no, fue culpa, no. No, usted sabe pensar, usted sabe hablar, usted lo sabe todo. Él simplemente le da dirección espiritual. Señor, amén. Hasta cierto límite también. Si yo como eso, usted ya no es una oveja, usted es un hijo de Dios. Amen. Usted entró como oveja, pero ya se convirtió en un hijo de Dios. Aleluya. Por eso que le ponen tantas cargas a los pastores que ya no hayan qué hacer. ¿Sabes lo que es 1000 personas chupando? Santo. 1000 personas que nos llamen todos los días, que cómo están, que si te duele, que si no te duele. Hermano, no pueden, se cansan, terminan en el hospital. Crezca por usted mismo, párese bien parado ahí y declare la palabra de Dios. Y usted sí nos congregamos porque el Señor dice que tenemos que congregarnos, somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar juntos, pero cuando estamos solos, somos tan poderosos como cuando estamos juntos. Sí, Señor, aleluya. Hay gente que si el pastor no ora por ellos, las oraciones de nadie más sirven. Santo, Así, aleluya. hermano, eso es una codependencia brutal. Eso es el principio, donde usted está empezando, lo queremos, lo ayudamos, lo guiamos, lo cogemos de la mano, porque tiene que llegar al momento que usted crezca. Sí, señor. Pasa igual que con sus niños hay momentos que cargarlos, hay que darle esto, pero empiezan a caminar y empiezan a valerse por ellos mismos. Sí, Señor. Dios está ahí, usted no está solo, Dios está con Amén, usted. gloria a Dios. Sí, Señor. Esta iglesia, pastor, toleraba asociaciones y relaciones malas. Toleraba y aceptaba, toleraba y aceptaba. Necesito cobertura. Relaciones malas. Deje que sea Dios el que lo dirija. Gloria a Dios. Si Dios no puede, ningún otro lugar lo va a ayudar, créame. Si Dios no lo ayuda, nadie más lo ayuda. Así es. La iglesia, yo dije, que debe mantener su independencia de toda denominación y asociación religiosa. Punto y se acabó. Entonces esta iglesia toleraba la maldad de Jezabel sin aplicar disciplina. Otro problema malo. ¿No es que lo sienten? Estamos hablando de eso. Ponlo en disciplina. Siéntalo ahí, que no cante, que no toque, que no adore, que no mire, que no hable, que no tome café. Eso no es disciplina, eso es castigo. Disciplina es traerle a colación lo incorrecto y con la palabra de Dios volverlos a poner en el surco correcto para que no vuelva a suceder. Eso es disciplina. Sí, Señor. Amén. Sí, Jesús. ¿Sabe por qué Cristo dice que al que él ama lo disciplina? Porque la disciplina trae obediencia. El castigo trae rebeldía. A mí me sientan 5 días y no vuelvo más. That's right. Amen. Yo soy humano, yo soy humano. Ajá. El castigo trae rebeldía. Thank Dele mucho al nene, todo el tiempo pégale para que tú veas si no se pone rebelde. Pero la disciplina trae obediencia. Señor. Pues el Señor dice que al que ama es disciplina. Thank you, O Jesus. sea, el castigo de Dios no. La Biblia dice que Dios castiga, Dios disciplina. Si eso te lo ve como un castigo, es un problema suyo. Pero sus acciones son las que te traen la disciplina. Usted sabe lo que está bien y lo que está mal. Mire, esta gente toleraba la maldad de Jezabel sin aplicar disciplina. La iglesia no valiente, la iglesia que no tiene backbone, como dicen en inglés, que no se atreve a disciplinar, no valiente y no obediente para disciplinar, lo malo será contaminada y será destruida y censurada por el Señor. Si usted no da disciplina, usted no acepta disciplina. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Si usted es una persona que conoce disciplina, usted la puede impartir. Ahora, después de que le dijo todo esto, le voy a dar un consejo. Bien sencillo, arrepiéntete. Mira qué consejo más fácil. Arrepiéntete. Dios le dio un tiempo a Jezabel para que se arrepintiera, pero ella no. Con todo y con eso le dieron un tiempo para que se arrepintiera, pero no quiso. Y también le dice, lo que tienes, reténlo. Lo que tienes. La iglesia estaba para ser juzgada personalmente por Cristo.
Los que no se contaminaron con esta abominación, o que la llaman profundidades de Satanás, fueron exhortadas a mantenerse aparte de este rol y guardar su testimonio. Eso quiere decir, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Tu testimonio. Lo mejor que tú puedes tener en tu vida si no recibes nada más es tu testimonio. Eso nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede borrar, nadie puede hacer que se te olvide. Y dice, retén ese testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de ellos? Que no aceptaste ese grupito no aceptó esa doctrina. No lo aceptó. Y dice, eso es un testimonio. ¿Ve? Porque la iglesia había tolerado las muchas artimañas de Jezabel y no le quedaba otra más que ser destruida. Cuando ya tú llegas, la desobediencia llegó a un punto que ya no hay nada más que hacer, lo próximo que viene es destrucción. Entonces hay otra iglesia que dice, si estaba lleno, un momento se vació, destrucción. Algo estaba sucediendo que el Señor dijo, destrucción. Siempre queda un grupito. La Biblia siempre habla de ese remanente, 2 o 3 en cada lugar. Por eso Él dijo que en su venida, cuando dice, salgan corriendo hacia los montes. Mira lo que dice, salgan de las iglesias hacia los montes. Quiere decir que hay gente de Dios en cada una de las iglesias. Católica, protestante, de todos los lados hay gente de Dios. Aleluya. Él lo que dice es que mantengamos la pureza de nuestra iglesia para que nunca, eso es una oración que debemos hacerla todos los días, mira Señor, mantén la pureza de este lugar para que nunca tenga que ser juzgada o destruida por el Señor. Ahora, lo voy a llevar rapidito a la misma iglesia porque al final tiene algo clave aquí, que hay que leerlo 2 o 3 veces para uno poderlo agarrar, pero yo creo que al final lo cogí. Porque yo decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? ¿Qué quiere decir esto al final? ¿Qué quiere decir esto al final? Cuando Él dice que al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ok? Yo me atrevo a decir esta noche, que nos estamos viendo un poquito de eso. Autoridad sobre las naciones. Pero hay algo más. Dice, también le daré la estrella de la mañana. Y ahí yo estaba, que la estrella de la mañana, hasta que el Señor me abrió los sentidos y me aclaró que la estrella de la mañana significa revelación. Revelación. Y tú sin revelación no podemos entenderlo. Dios tiene que darnos revelación para poder entender lo que Él está diciendo. Lo que Él le dijo a cada una de estas iglesias, cómo nos lo aplicamos. Anoten eso por ahí, estrella de la mañana. Habla de revelación. Y yo creo que el Señor aquí está dando revelación, que ya mismo vamos a decir, déjame que podamos absorber esto para que venga la próxima, porque nos lleva a un paso acelerado de entendimiento. Escúchame bien, de entendimiento, no de otra cosa. A pasos acelerados. Pasos acelerados. Porque el tiempo estamos ahí. Estamos ahí. Y ese grupo que se atreva a coger esta palabra y hacerla suya y decir, yo no doblo. Yo no doblo. Me podrán decir, me podrán dar, me podrán hablar, yo no doblo. El Señor la recompensa a Él. Eso es vencedor. Cuando usted se para bien parado, usted dice, a mí no. Eso es vencer. Él dice, y cumplir la voluntad del Señor, que es cuál? Respetar su palabra. Él dice, mira, yo te voy a dar autoridad sobre las naciones. Nota que no dice, yo te voy a dar como estábamos oyendo ahorita un mensaje de Ismael, que digo, te voy a dar, vas a ser poderoso. No dice eso. Vas a tener, no, él dice, autoridad sobre las naciones. Dice, eso quiere decir que voy a salir, no, desde aquí, acuérdate, el Señor nos sigue diciendo, no aquí, sino desde aquí, desde aquí, podemos tener autoridad, que cada persona es una nación, cada persona es una nación, y Dios nos ha dado la autoridad para poder llevarle el mensaje de Jesucristo como Él quiere, a esa persona, a esa nación, a ese lugar, que puedan entender que lo que dice la Biblia es serio. Y al ser obediente en esa área, Él dice, entonces yo te doy la estrella de la mañana. Amén, gloria a Dios. Te seguimos, nos sigue dando, y va a seguir dando, mi hermano, va a seguir dando revelación para poder cumplir con lo que Cristo quiere.
Yo creo que eso es un motivo suficiente para darle gracias a Dios por lo que está pasando, porque Él me dijo la otra vez que tuvo una intervención conmigo, también en una enfermedad, no sé cómo yo estoy orando porque cambia el sistema. No es el sistema. Es un lugar especial en el reino, porque es un lugar que con poco se hacía mucho. Con poco se hacía mucho. Usted no necesita tener mucho para hacer algo. Con Sí, poco Señor. se hace mucho. Así es. Decía que había favor sobrenatural sobre este lugar. Favor sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Y lo estamos viendo a través de las cosas que nos da para enseñar, las cosas que está dando para predicar y la gente que está absorbiendo lo que la palabra dice y son valientes suficientes para decir, yo creo lo que dice la Biblia. Yes. Gloria a Jesús. Amo mucho en el Señor, gracias por su oración una vez más. Gloria a Dios. Y me llena de alegría el hecho de que el Señor nos pusiera en el espíritu hablar de estos temas, porque verdaderamente el crecimiento ha sido y va a ser increíble. Increíble. No es lo mismo usted decir a alguien, yo creo que es esto, que usted se pare bien parado y dice, así dice la Biblia. Esto es así, así y así. Lo creo y lo vivo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amen. Thank you, Jesus.